Gracias, señor Corredor magistrado. Rojas. Siga, doctor. Permiso para acercarme al testigo. Proceda. Adriana María, buenos días. Le habla César Augusto Londoño, abogado de la defensa en este caso. Voy a hacerle algunas preguntas, las cuales en un bloque me contestará sí o no, y en otras les solicitaré alguna explicación. ¿Entiende usted eso? Gracias. ¿Entiende usted eso? Sí, señor. Gracias. ¿Puede, por favor, de nuevo darle apertura al contenedor en el que se deposita su informe? Y solamente retiramos el informe. Bien. Tiene en su poder su informe nuevamente, ¿verdad? Sí, señor. Adriana, en ese informe se plasmó el estudio que ha de hacerse en relación con la calidad y cantidad de la evidencia dubitada. Sí, señor. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué folios de su informe? Durante la descripción clara y precisa de los procedimientos utilizados durante su actividad técnico-científica, damos que son aptos para cotejo los dos IDs, donde se relaciona a continuación digamos, la transcripción del elemento material probatorio de muestra dubitada. ¿Puede recordarle al tribunal en qué punto describió lo que acabó de manifestar? Se llevó a cabo análisis preliminar de calidad de los audios del elemento aportado para estudio, encontrando como aptos para cotejo los ID 0315. Está bien hasta ahí. Aptos para cotejo. ¿Se registró en su informe el estudio previo para llegar a esta afirmación de la aptitud de ese audio dubitado para cotejo? No, señor. Ha debido hacerlo, ¿verdad? Se está informando. Ha debido hacerlo, ¿verdad? Se está informando. Por favor, señores magistrados, que la testigo conteste la pregunta. Le han preguntado para que responda sí o no. Responda con una de esas dos. Sí, señor. ¿Cómo se establece ahí en ese punto en el que está ubicado en su informe que efectivamente se procedió a realizar el procedimiento al que se alude en ese punto 8? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cómo le puede usted informar al tribunal que efectivamente se realizó este procedimiento para poder llegar a la afirmación que el audio dubitado era apto? Nosotros realizamos el informe en base a todos los procedimientos que hicimos, y aquí en la descripción está que realizamos el análisis y nos dio como apto los dos ID. Por ejemplo, en ese informe, aquí en ese capítulo de la aptitud de la evidencia dubitada, aparece, por ejemplo, cualificado y cuantificado el factor de la fonía. El factor sí, señor, el factor de la fonía es subjetivo. No, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es si se hizo una precisión en el punto 8, que es en el que estamos ubicados en su informe, ese ítem de la fonía. No le pregunto si es objetivo o subjetivo. ¿Se hizo sí o no? No. ¿Y el de sonía? Tampoco. ¿Región? Tampoco. ¿Género? Tampoco. ¿Realización articulatoria? Tampoco. ¿Fonética articulatoria? Sí, señor, en las gráficas. Bien, ahora me ubico en las gráficas. En las gráficas se plasma el registro de ondas
o mejor, me devuelvo. ¿Cómo se denomina para ilustración al tribunal estas gráficas? ¿Un sonograma, un espectrograma? ¿Cómo se llamaría? Es un espectrograma. Un espectrograma. ¿Escribió usted eso en su informe para ilustrar a las contrapartes y a la Administración de Justicia en algún momento? Son gráficas asociadas a los datos primarios del análisis comparativo hablantes por el método combinado clásico en su titular. ¿Dice espectrograma o sonograma? Son datos de análisis. Le pregunto, por favor, Adriana, ¿es un espectrograma o es un sonograma o los dos? Es un espectrograma. ¿Cómo sabe que es un espectrograma? Por la forma de las ondas sonoras están en ubicación de frecuencias fundamentales 1, 2 y 3. ¿Y cuál es la diferencia entre un espectrograma y un sonograma? No hay diferencia, son lo mismo. Son lo mismo, son sinónimos. ¿Está usted segura de eso? Muy segura. Bien, ya ha aclarado que es un espectrograma, las gráficas que exhibe la testigo se preguntan, ¿estas gráficas corresponden a la evidencia dubitada o a la evidencia indubitada? A las dos, en comparación. Arriba se encuentra la indubitada y abajo la dubitada. ¿Puede precisarle al tribunal si en la gráfica 1, que se encuentra en la parte de arriba del folio 7 del informe de la perito Adriana, aparece escrito evidencia dubitada o evidencia indubitada? No, señor. En la tabla que está a mi costado, sí, señor. Estamos hablando de las gráficas. Miremos ahora la parte inferior de ese folio 7. Aparece estipulado en su informe que se trata de las gráficas que corresponden a la evidencia dubitada o a la evidencia indubitada. No, señor. La tabla es la que indica. Estoy preguntando por las gráficas, ya cotejaremos con la tabla. Miremos el folio siguiente, Adriana, por favor. ¿Estamos ubicados en qué folio? 8. ¿Me repite, por favor? 8. ¿Qué se encuentra en el folio 8 de su informe? 4 espectrogramas. El primer espectrograma, ¿a qué corresponde? ¿A la evidencia dubitada o a la evidencia indubitada? A las dos, en comparación. El gráfico de la parte de arriba, ¿a la evidencia dubitada o indubitada? Indubitada. Se encuentra plasmado por escrito que se trata el gráfico de una evidencia dubitada o indubitada. No, señor. Y en el de la parte de abajo. Tampoco. Miremos ahora el siguiente folio. ¿Qué folio es este, Adriana? Aparece allí un gráfico, ¿verdad? Aparece un espectrograma, ¿es eso cierto? ¿Ese espectrograma corresponde a evidencia dubitada o a evidencia indubitada? Las dos en comparación. ¿Cuál es el de la evidencia dubitada? Dubitada de la parte inferior. ¿Y la indubitada? La parte superior. ¿Se encuentra plasmado allí por escrito al lado, al frente o seguido del cuadro que el espectrograma corresponde a evidencia dubitada o a evidencia indubitada? ¿O la muestra allí? No, señor. Miremos ahora el cuadro al que ha hecho alusión. Ese cuadro corresponde ¿a qué? Explíquele al tribunal, grosso modo. Ahora sí. Nosotros plasmamos en este informe que son segmentos de habla, son palabras las que nosotros analizamos. Aquí en este cuadro están plasmadas 5 palabras demostrativas como tipo, preguntas, prosperidad, pericial y ganas, que la voz dubitada ha producido en su habla. ¿Qué hacemos nosotros en esta tabla? Nosotros tomamos una vocal, comparamos el formante 2, que es dubitada, indubitada, como les contaba la vez pasada, son 50 hercios los que nosotros tenemos como valor de referencia. Tenemos la diferencia entre formante 2 y formante 3.
Gracias. Ese estudio, o mejor, en esa parte de su estudio, ¿ese factor de análisis es cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo. Frente a cada ítem cuantitativo que registró en ese cuadro, ¿aparece correlacionado el aspecto cualitativo del análisis? El aspecto cualitativo no. No aparece. No aparece porque aparece acá en la parte de arriba. ¿Puede informarle al tribunal qué tanto enlace tiene el cuadro, es decir, la información cuantitativa de la evidencia y el componente al que usted se refiere y señala en el informe suyo? Por favor, ¿puede explicar cómo lo enlazó? La parte cualitativa dice que entre las muestras dubitada e indubitada hay similitud al comparar las características de tono, timbre e intensidad, así como las características articulatorias y las cualidades de resonancia. ¿Cuáles son las cualidades de resonancia y cómo se ven acá? Las cualidades de resonancia se grafican de acuerdo a los formantes. El tono tiene que ver con la primera frecuencia fundamental que nosotros llamamos, que es el primer formante, el F0, perdón, y la cualidad de la intensidad, o que nosotros llamamos volumen de la voz, se ve graficado en la acumulación de energía de los formantes. ¿Cómo puede, por ejemplo, el tribunal y la persona que le está preguntando en este momento saber si se realizó ese enlace? Por ejemplo, en el cuadro, que es la información cuantitativa, ¿cómo establezco yo la intensidad? La intensidad está dada en los decibelios y está dada en la acumulación de energía, que quiere decir que, se los voy a explicar de una forma más amable y más amigable que el tema técnico, y es que tan verde o tan profundidad del color se ve en las gráficas. Eso corresponde a la intensidad del aula. Perfecto. ¿Y cómo lo enlaza cuantitativamente? Porque por supuesto que el cuadro tiene convenciones numéricas. No, señor. No las tiene, pero el cuadro del folio 6 al que usted echó alusión, ¿sí las tiene? Cifras. Sí, señor. Bien, esas cifras del cuadro de una u otra forma quedaron plasmadas en las gráficas. Sí, señor, corresponde a los hercios que están. ¿Eso quedó plasmado en el informe? ¿Está la diferencia? No, le pregunto, Adriana, explicativamente, ¿se encuentra o no? Repítame la pregunta, por favor. Bueno, ¿se encuentran correlacionado la información cuantificada del folio 6 de su informe con los espectrogramas? Sí, señor. ¿En qué parte se encuentran? Por ejemplo, en la palabra tipo, vemos que el formante indubitado me mide 13,1304. Aquí está la palabra tipo y se alcanza de alguna forma a visualizar, no exactamente en el cursor, pero sí que está digamos que en ese eje de X y Y. ¿Qué quiere decir que no exactamente en el curso? O sea, me refiero a que no está ahí el punto diciendo 13,04 o 1304. ¿No se encuentra ese punto? No, no está la gráfica LPC correspondiente de… ¿Puede usted manifestarle al tribunal las gráficas se hicieron mediante qué método? Método combinado clásico. ¿Aparecen por escrito, en un pantallazo electrónico? ¿De qué forma aparecen allí? Mediante un pantallazo. Bien, ubiquémonos nuevamente en el folio 6, donde dice componente perceptual y lingüístico. ¿Estamos? Bien. Manifiesta usted lo siguiente, que entre las muestras dubitadas e indubitadas hay similitud. ¿Qué significa similitud? Que se parece. En ciencia forense y particularmente en la disciplina de la fonoaudiología, ¿podría ser más explícita en sus respuestas? ¿Que se parecen? ¿Qué quiere decir con eso? Eso quiere decir que al hacer la forma perceptual de la escucha,
ciertos elementos como la tonía, la sonía y la fonía, o lo que corresponden a cualidades medibles como tono, timbre e intensidad, son similares a la escucha. Sin embargo, nosotros no nos quedamos nunca con ese me parece y ese subjetivo, porque para eso existe la medición del equipo. Esa es una buena respuesta. La pregunta sería, ¿la cuantificación de datos permitiría generar un análisis estadístico? Sí, señor. ¿Hizo ese análisis estadístico? No. Frente, por ejemplo, a la intensidad, timbre, tono. No. Bien. Está bien así, gracias. Ubiquémonos, por favor, ahora en el folio 7 de su informe. ¿Podría, por favor, leer el título que está en negrilla de ese folio? Gráficas asociadas a datos primarios de análisis comparativo hablentes por el método combinado clásico. ¿Puede explicarle al tribunal qué es un dato primario? Un dato primario es un dato que yo encuentro correlacionado con lo que estoy haciendo en medición acústica. ¿Por qué? Porque la voz es susceptible en ciertos momentos a variar, por eso nosotros tenemos una intravariabilidad de 50 hercios. Pero digamos que lo que hace relación a los datos primarios son la estadística que yo encuentro dentro del resultado. ¿Esa estadística de los datos primarios se encuentra plasmado en el informe? No, señor. ¿Puede usted recordar, Adriana, qué tanta información del audio dubitado usted analizó para el cotejo en tiempo? 5 minutos del primer audio, del otro no recuerdo. No recuerda el otro. ¿Esos 5 minutos del audio que usted recuerda aparecen plasmados en su análisis de manera integral y completa? No, nosotros solo damos una muestra para hacer más familiar el informe. La muestra de 1 a 100, ¿cuánto sería la de este informe? Si nos tocara cuantificarla. Son 20 palabras que nosotros seleccionamos para el método, hay 5. Bien. ¿Sabe usted, Adriana, qué es un débito en un análisis de voz? Débito. No. ¿Sabía qué es la cantidad de palabras en un estudio que se hace tomando como parámetro 1 minuto? No. Bien. ¿Puede explicarle al tribunal el audio dubitado si era el original o una copia? Tengamos en cuenta que el elemento material probatorio es digital. Entonces, ¿Me responde la pregunta? original porque lo único que cambia es el contenedor, que es el CD. Perdón, señor defensor, como le quitó el micrófono, el tribunal No no escucho, pudo percibir bien la respuesta. Entonces, déjela responder para que luego pueda usted seguir contrainterrogando. Gracias. Está bien, gracias señor magistrado, disculpen. ¿La evidencia dubitada era original o una copia? La evidencia era la original porque el elemento material de prueba es digital, es virtual, lo que cambia es el contenedor. El contenedor es un CD. ¿Trabajó con qué evidencia? ¿Qué le informaron? Está bien lo que usted explica, pero usted registró en su informe si trabajó con original o copia. No sé, yo registré el elemento que a mí me llegó con orden a policía judicial. Ese fue el que registré, que está acá, míralo acá. Que es un DVD marca Immersion color plateado de serie interna MFP 1280 12 42 25 91 54. Bien, por favor deténgase en el folio 1.3 de su informe. ¿Qué dice allí, por favor? ¿Este? ¿Cuál? Sí, todo esto está acá. Listo. Dice, descripción clara y precisa de los elementos materiales probatorio y evidencia física examinados. Se procedió a revisar 01 DVD
R, marca Imation, color plateado, de serie interna MFP 1280 1242 25 915 4, marcado a mano en tinta azul como NC 2.110016 Está bien hasta ahí. ¿Qué dice aquí, por favor? Estaba marcado en tinta como copia DVD quemado 2809. ¿Por qué escribió copia? Describo el elemento material tal cual llega. Bien. ¿Usted recuerda cómo la información de las voces de la evidencia dubitada, o mejor, cómo se obtuvieron las voces de la evidencia dubitada? ¿Qué sabe usted a ese respecto? No tengo conocimiento porque no. ¿Dubitada o indubitada? Dubitada. De las dudas, por eso no. No, ese es el CD que llega y que a nosotros nos llega como elemento material probatorio. De pronto te estoy entendiendo la pregunta. Lo entendió perfectamente. ¿Le informaron que se trataba del resultado de una interceptación de comunicaciones? O sea, nosotros no tenemos ese tipo de información, solamente la solicitud, lo que nos allega, la cadena de custodia, el elemento y la orden a policía judicial. Sobre ese punto, señor defensor, no recuerda el tribunal que hubiera sido abordado por el interrogatorio directo. Por favor. Está bien. Estamos sí, en señor contrainterrogatorio. Gracias. Unas preguntas finales. Adriana, ¿qué audio fue el que se escuchó en esta audiencia? ¿El dubitado o indubitado? El dubitado. ¿Sabe usted que el informe que presentó es una base de opinión pericial, verdad? Sí, señor. Eso lo tiene claro, una base de opinión pericial. Sí, señor, si usted lo requiere. En esta audiencia, para emitir su concepto, en esta audiencia, ¿se escuchó la evidencia indubitada? No, señor. Eso es todo, señores magistrados.